Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a estar considerando una introducción básica y general a los profetas, a los libros proféticos del Antiguo Testamento. En este video vamos a cubrir 5 ideas básicas y la primera de ellas es que el grupo de los profetas está organizado de cierta forma. Vamos a ver 2 maneras en que normalmente se han organizado los libros proféticos del Antiguo Testamento. Vamos a ver la tradición judía, es decir, cómo es que los judíos organizaban a los profetas, y luego vamos a ver cómo están organizados los profetas hoy en día en nuestras Biblias. Ese es el primer punto que vamos a ver en este video. El segundo punto que vamos a ver aquí es que no todos los profetas escribieron libros. Muchos de los profetas de Israel nunca escribieron nada, pero todos tuvieron un ministerio en el cual ellos profetizaron, es decir, comunicaron las palabras de Dios al pueblo de Dios. Así que no todos los profetas escribieron, y ese es un punto que queremos analizar en un poco más de detalle en este video. Número 3, queremos hablar un poco acerca del tiempo de los profetas, es decir, ¿cuándo escribieron estos profetas? ¿Cuándo es que se dieron sus libros, verdad? ¿En qué fechas? ¿Alrededor de cuáles circunstancias? Vamos a hablar brevemente de esto, y luego en la secuencia de cada profeta vamos a hablar más de su fecha y de el fondo histórico y de todo lo que está sucediendo detrás, ¿verdad?, de el profeta que vamos a estar estudiando. Número 4, también es importante ver el pacto de Moisés dentro de las escrituras de los profetas. Es decir, mucho de lo que los profetas dicen tiene que ver con el pacto de Moisés, regresando al pacto de Moisés. Así que ese es el cuarto punto que vamos a ver. Y finalmente en este video corto vamos a hablar un poco acerca del anuncio del reino de Dios y del Mesías, ¿verdad? Todo esto obviamente es lo que los profetas hablan del futuro, de lo que Dios va a hacer en los días del reino y del Mesías, ¿verdad? Hay ciertos profetas que dan un énfasis más sobre estos 2 puntos. Así que en este video de introducción general a los profetas vamos a cubrir estos 5 puntos. Entonces, vamos a entrar al estudio. Muy bien, hermanos, ahora sí estamos dentro de la presentación de PowerPoint y estamos considerando esta introducción general a los profetas. Y toda esta serie de videos estoy nombrando Escuchando a los profetas. Y claro, estamos hablando principalmente de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver primeramente, pues, cómo estaban organizados estos libros según la tradición judía. En la forma que los judíos organizaban a estos libros podemos ver 2 categorías principales. Primeramente, lo que ellos llamaban los primeros profetas, los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Ahora noten que esta es una categoría de cómo los judíos organizaban a estos libros. Normalmente nosotros hoy en día no pensamos en estos libros como si fueran profetas, pero los judíos sí. La segunda categoría es los últimos profetas, que principalmente eran 4 libros, en este orden: el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego lo que los judíos llamaban el libro de los 12, es decir, los 12 profetas menores. Esta era la segunda categoría que ellos utilizaban. Ahora, anoten aquí que falta uno de los libros que normalmente nosotros consideramos como un libro profético, pero que los judíos no. Los judíos categorizaban el libro de Daniel como parte de las Escrituras, otra categoría.
las escrituras generales y no como uno de los profetas. Pero obviamente cuando nosotros hablamos de los profetas, como veremos en un momento, vamos a incluir el libro de Daniel. Entonces los judíos los categorizaban de estas dos formas, los primeros profetas y los últimos profetas. También es importante anotar que la tradición profética tuvo una larga historia en Israel, regresando hasta el tiempo de Moisés y Samuel. Moisés y Samuel, claro, son considerados como profetas de Dios. Ahora, la organización bíblica, es decir, la forma en que están organizados en nuestras Biblias hoy en día, también contienen dos categorías principales, pero son diferentes a la forma que los judíos la organizaban. Normalmente, hoy en día hablamos de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y la razón por la cual se les llama mayores no es porque son de mayor importancia, pero porque sus libros son más largos. Luego de esto tenemos a los profetas menores, el libro de los 12, y estos incluyen los libros desde Oseas hasta Malaquías. Estos son los últimos 12 libros en el Antiguo Testamento según la forma que están organizados en nuestra Biblia hoy en día. Una vez más, el título profetas menores no es que se quiere comunicar que son de menor importancia, pero es una frase que se usa para describir que estos libros son más cortos que los otros, no son tan largos. Otro punto que queremos considerar en conjunto con esto es que la tradición profética creció a prominencia con la monarquía, es decir, con los reyes de Israel. Cuando comienzan a reinar los reyes es donde más vemos el ministerio de los profetas. Otro de los detalles que queremos mencionar es que no todos los profetas escribieron. Solo tenemos en verdad las escrituras de algunos de los profetas en la historia de Israel. Y algunos de los más reconocidos e importantes profetas no escribieron libros. Por ejemplo, el profeta Natán, quien sirvió al rey David y quien era el profeta clave durante el reinado de David, nunca escribió un libro. No tenemos escrituras de el profeta Natán. Como también es el caso con Elías y Eliseo, dos de los profetas más grandes, nunca escribieron. No tenemos escrituras de Elías ni de Eliseo. Así que no todos escribieron, ¿verdad? Pero podemos afirmar a la misma vez que todos los profetas sí hablaron las palabras de Dios, que Dios les dio para comunicar a su pueblo Israel. Entonces, brevemente estamos diciendo, no todos escribieron, pero todos tuvieron un ministerio de comunicar la palabra de Dios. Brevemente hablando del tiempo de los profetas, es importante reconocer que estamos hablando básicamente en fechas generales desde los mediados del octavo siglo, es decir, por ahí alrededor de 750 a.C., hasta los mediados del quinto siglo o alrededor de 450 más o menos. Cuando vemos estas fechas, pues podemos decir que la mayoría de los profetas escribieron durante aproximadamente 300 años. Algunos profetas comunicaron sus mensajes al reino del norte, al reino de Israel. Hay que recordar, ¿verdad?, que durante el tiempo de los profetas estamos hablando del tiempo del reino dividido. En el norte estaba el reino de Israel, en el sur estaba el reino de Judá. Así que algunos profetas, más su trabajo era de ministrar y profetizar al reino del norte, Israel. Por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Amós,
y Oseas. Son 3 de varios profetas que más ministraron al reino del norte de Israel. Otros profetas se concentraron en el reino del sur, el reino de Judá, como por ejemplo Ezequiel, Habacuc y Malaquías, entre muchos otros. Otro de los puntos que es importante ver es la importancia del pacto en las escrituras de los profetas. Los profetas principalmente llaman al pueblo y a los reyes a volver a observar el pacto de Moisés. El punto básico es que muchas veces el trabajo de los profetas era de llamar al pueblo de Dios a regresar al pacto, a obedecer el pacto, a guardar el pacto, porque se han apartado del pacto de Moisés. Normalmente esto es por causa de la idolatría y la adoración de los dioses falsos de los cananeos. Los profetas, pues, su trabajo es de advertir al pueblo de Dios del juicio venidero de Dios si es que no se arrepientan, si no vuelven a guardar el pacto. El texto de Deuteronomio capítulo 27 al capítulo 30 es el lugar donde Moisés dice a Israel que si no guardan el pacto, Dios vendrá en juicio contra ellos. Entonces el trabajo de los profetas muchas veces era de resaltar de nuevo la importancia del pacto de Moisés. Y el otro punto es que anunciaban varias veces, y algunos de los profetas, no todos, pero algunos, anunciaban la obra futura de Dios de traer su reino al mundo y de traer al Mesías al mundo. Isaías capítulo 4, por ejemplo, se enfoca en hablar de lo que Dios hará en el futuro, de traer y establecer su reino sobre la tierra. Al igual que al Mesías. Isaías, por ejemplo, capítulo 52, habla del Mesías, y en ese caso el sufrimiento del Mesías, ¿verdad? Pero parte del ministerio de Isaías y otros era de anunciar la venida de el rey de Israel, de la familia de David, el Mesías. Algunos profetas anunciaban que Dios iba también enviar a su Espíritu Santo durante los mismos días del reino y del Mesías. Textos como Joel capítulo 2 demuestran esta verdad. Entonces podemos decir que parte del énfasis de los profetas era de anunciar, una vez más, algunos de ellos, anunciar la venida del reino, la venida del Mesías y la venida del Espíritu Santo. Bueno, eso es todo lo que vamos a considerar en este primer video, en esta lección de una introducción general a los profetas. Esta es una serie sobre los profetas de Israel, así que les animo a que vean los otros videos y escuchen las otras lecciones en la serie para una comprensión más detallada de lo que es la categoría de los profetas. Sigamos estudiando y sigamos escuchando a los profetas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y como siempre, gracia y paz.